Onda Agraria. Bueno, Soledad, pues lo decías al principio del programa, en el sumario, hoy vamos a charlar sobre la receta fitosanitaria y quién debe de ser el responsable de, nunca mejor dicho, de decir lo que se debe, lo que no se debe aplicar en un determinado cultivo en función del problema que tenga, en función de la época, en función de la dosis y en función de otras muchas cuestiones que se dan y que son variables que casi nunca se pueden controlar todas, ¿eh? O sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Francisco González, que ya saben es el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias. Francisco, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria. Muy buenos días, Pablo, muchas gracias. Francisco, en primer lugar, para los oyentes que no estén familiarizados, ¿qué entendemos por receta fitosanitaria? Bueno, la receta fitosanitaria es un documento similar al que existe, por ejemplo, ya en la medicina o en la veterinaria, en la cual un profesional cualificado, competente, con una formación adecuada, pues emite un documento del producto que debe utilizarse en el campo, precisamente en la sanidad vegetal. Sí, pero si me permite, Pablo, quería aportar unos pequeños antecedentes muy breves sobre la conveniencia de esta receta, en el hecho de que, por ejemplo, las Naciones Unidas pues han declarado este año 2020 como el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, y con lo que se pretende concienciar a la sociedad en general de que la sanidad vegetal es una forma de mejorar la salud, la seguridad alimentaria, es decir, los alimentos que comemos, proteger el medio ambiente y impulsar el desarrollo económico. También me gustaría aportar, antes de entrar en detalle, pues algunos datos muy breves también sobre la importancia que tienen los productos fitosanitarios. Por ejemplo, y las plagas y enfermedades de nuestros cultivos. En relación con este segundo aspecto, por ejemplo, la FAO estima que a nivel mundial se pierden un 40% de los alimentos mundiales cada año por la incidencia de las plagas y enfermedades. A nivel de los países de la Unión Europea, y en concreto el nuestro, es bastante menor esa cifra, pero aún así, en muchos cultivos extensivos, pues en nuestras áreas se pueden llegar a perder unos 5 o 7% de los cultivos por estas plagas. Y esto hace pues que sea completamente imprescindible el uso de productos fitosanitarios que además la acción del cambio climático va a seguir incrementando la incidencia de las plagas. Se estima que los insectos van a incrementarse en un 50% en los próximos años, y que se usan en nuestro país pues del orden de 73.000 toneladas por año de productos fitosanitarios, habiéndose incrementado la media de materias activas que se utilizan en los últimos años desde la década pasada, de aproximadamente 2,5 kilos por hectárea de materias activas a 3,5 kilos en la década presente. Entonces, con esto quiere decirse lo primero, que las plagas van a tener una incidencia muy importante y van a seguir teniéndola, que tenemos que protegernos de esas plagas si queremos seguir asegurando nuestra alimentación, que tenemos que llevar, por otra parte, alimentos sanos a nuestra mesa. Y cuando hablamos de los productos fitosanitarios es también importante destacar pues que estamos hablando de productos que pueden tener un elevado riesgo para la salud humana, tanto para los trabajadores u operarios que trabajan directamente en su manipulación o manejo en el campo, como para las personas que pueden estar cercanos a ellos. Y todo esto pues nos hace que tengamos que seguir haciendo este uso, pero bien es verdad que las directrices de la Unión Europea nos marcan también, por ejemplo, pues lo que hablamos en la última intervención sobre la estrategia del campo a la mesa, que ya está tan debatida ahora en el mundo rural, pues que tengamos que hacer un uso sostenible de esos productos fitosanitarios. Y para hacer ese uso sostenible de esos productos fitosanitarios que nos impone la legislación actual y la Unión Europea, pues nosotros estimamos que es necesario y muy conveniente que se crease una nueva figura que estaría por encima de las actuales ya figuras del asesor o, por supuesto, del aplicador, y que sería la figura del prescriptor de productos fitosanitarios.
y este sería, como hemos empezado hablando, el encargado de emitir esa receta fitosanitaria que tendría pues una equivalencia en el mundo de la sanidad vegetal y de la seguridad alimentaria, de los productos procedentes de la sanidad del mundo vegetal, pues el equivalente a la receta veterinaria, o que está bien legislada y está determinado en la legislación que se tiene que realizar por un profesional competente y adecuado, o incluso con la receta médica, con los componentes que todo esto tiene para la salud humana, por supuesto. No sé. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Soledad, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, antes de entrar un poco en quién puede ser esta figura del prescriptor que nos estás comentando, nos has planteado perfectamente los antecedentes. Tenemos un gran reto alimentario, tenemos ese cambio climático, tenemos por otro lado, pues eso, los fitosanitarios que son medicinas para las plantas, pero por otra parte a veces da la sensación de que Bruselas no ve esa necesidad de los productos fitosanitarios, nos van recortando, por no entrar ya en el debate de que en el resto del mundo no sea así, luego salimos a competir, pero el agricultor muchas veces le da la sensación de que desde Bruselas no se entiende la necesidad que tenemos de combatir esas plagas, esas enfermedades, precisamente para asegurar productos de calidad a la población. Exactamente, eso es una gran pregunta y un planteamiento muy acertado. Bruselas, bueno, tiene sus estrategias, y también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de agricultura en la Unión Europea. La agricultura norte, donde quizá pues los productos fitosanitarios son menores, y nosotros, nuestra agricultura mediterránea, que va a seguir, como ya he dicho al principio, dependiendo absolutamente de estos productos fitosanitarios. Entonces, es obvio que van a siendo necesarios, pero sí que es posible que sea posible también seguir a hacer un uso más sostenible y más responsable de estos productos fitosanitarios. La Unión Europea tiene un procedimiento muy riguroso de control de los productos, de evaluación de los productos en cuanto a su toxicidad, etcétera, hasta que llegan al mercado. Pero una vez que llegan al mercado, pues hay que reconocer que esos productos se abre ahí una en el campo ya del uso, pues se hace muchas veces un uso inadecuado, se usan a veces demasiadas materias activas, o se combinan mal esas materias activas, y creemos que ahí es donde justamente la receta fitosanitaria y la prescripción por un técnico competente es donde creemos que puede precisamente contribuir a ayudar al agricultor a que esas exigencias de la Unión Europea sean más fácilmente aplicables, o más fácilmente incluibles en sus modos de producción, siempre que esto, como digo, pues se haga por un técnico competente que evite pues que el producto que se recomienda pues sea causante de aparición de resistencias en los cultivos, de un uso adecuado en cuanto a dosis, en cuanto a momento de aplicación, la evaluación de la plaga, el seguimiento posterior de los resultados, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, esta figura del prescriptor que nosotros proponemos es absolutamente necesaria en un mundo tan tecnificado y en unas exigencias que nos impone la Unión Europea para esta finalidad. Lo cierto es que si yo quiero curar a mi perro de una dermatitis de las orejas, está claro que voy a la farmacia por una crema y no me la van a dar porque necesito la receta del veterinario. Lo que no tiene mucho sentido es que si yo tengo oidio o mildiu en un rosal o pulgón, pues vaya a cualquier gran superficie, ni siquiera digo un sitio especializado, cualquier gran superficie, y ahí pueda elegir libremente lo que comprar, y hasta me lo meten en una promoción si compro una maceta. Eso es lo que yo creo que hay que ser coherentes, y la Comisión Europea tiene que empezar a, si se me permite la expresión, meter mano y empezar a controlar también, aunque en el fondo sea un poco incómodo al principio acostumbrarnos a esa situación, pero la realidad es que si queremos ser sostenibles, respetuosos y queremos ser rigurosos con el tema de ese control de fitosanitarios, hay que serlo de principio a fin, no solamente a partir de un punto, ahora soy riguroso, pero de aquí para abajo me olvido de lo que hay que hacer. Así que bueno, esperemos que esa figura del prescriptor, en este caso pues de esos ingenieros agrónomos, pues esté bueno, pues creciendo, y que sea realmente la figura pues responsable de recetar esos productos. Francisco González, decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, y hasta otro día en el que seguiremos hablando pues de esas competencias y de esas funciones del ingeniero agrónomo en el campo español. Muy bien, Pablo, Soledad, muchas gracias. Un saludo. Un saludo hasta otro día.
Onda Agraria, Onda Cero.